Estaba yo leyendo, Décimo, un dato muy interesante, tú me corregirás si es que me equivoco. Decías la biopolítica del exterminio. ¿Esto está aplicando Lazo con el tema de la crisis carcelaria o de la inseguridad en general? Bueno, yo creo que, o sea, la dejación que hay sobre la gestión de las cárceles, es decir, en este país, es una lógica de, voy a hablarlo en términos populares, ahí se maten entre ellos, ¿sí? Es decir, y esto es lo que yo quería decir cuando hablaba de la biopolítica del exterminio, ¿no? Es decir, que de alguna forma hay una dejación de funciones con respecto al control del sistema penitenciario ecuatoriano en la lógica de que esto es una guerra entre bandas y ahí entre ellos se exterminan. El problema de esto es que más allá de lo que sucede en los penales, en el sistema penitenciario ecuatoriano, ya sabemos que toda la violencia, o sea, gran parte de la violencia existente ahora mismo en la sociedad ecuatoriana deviene en gran medida de las lógicas del narcotráfico en el país. Es un país Ujú. que está en el narcotráfico. Quiero recordarte que los norteamericanos definieron en algún momento, cuando hablaban de Estado fallido, en las épocas de la Condoleezza Rice y esta gente en el Departamento de Estado, cuando generaron ese término o popularizaron ese término, hablaban de que un Estado fallido es un Estado que, desde el punto de vista del narcotráfico, es penetrado por el narcotráfico en el sistema judicial, en el aparato de seguridad y en la política. Y en este momento este país está penetrado en esos Chuta. tres puntos por el narcotráfico. Por lo tanto, estamos, si no somos un Estado fallido, estamos como muy cerca de ello, ¿no, Nelson? Lo cual es un problema tremendamente grave para el conjunto de los ecuatorianos y para la propia región en general. De hecho, lo estamos viviendo. Hace poco existieron ya nuevos atentados en UPCs acá en la ciudad. Bombas, disparos y amenazas, nuevas amenazas, donde pues estos grupos básicamente ordenan que no se toque, ni siquiera se mueva a quienes están dentro de las cárceles, porque no quieren que los líderes o grupos se mezclen y avisan de que va a haber una masacre aún mayor. ¿Qué podemos hacer como sociedad, Décimo? O sea, aparte de que nos califiquen de amargados, de negativos por parte del señor secretario, que nos cambiemos el chip, de pronto no ver noticias, de pronto no sé si esa sea la solución, sinceramente no la creo, pero ¿qué podemos hacer como sociedad? Simplemente sentarnos a ser espectadores de este exterminio que no solamente es en las cárceles, sino ya pasa en la calle, cuando se matan entre ellos, como dice el gobierno, o como pretende que se haga, pero en el medio muere gente, ¿no? Claro, bueno, yo creo que la sociedad tiene un rol importante, digamos, a la hora de reformar el modelo de toma de decisiones en países como el nuestro. Lo digo así de claro, me parece que hace falta una mayor incidencia de la sociedad en la política. Esto significa que existe la necesidad de que se conformen lógicas de tejido social más fuertes, empoderadas, etcétera, en la sociedad. Esto no es lo que está sucediendo en este momento, ¿eh? Precisamente porque esa lógica anímica existente en la sociedad negativa lo que hace es que te desconectas de la política pensando cosas así como que los políticos son todos iguales. Este tipo Sí. de está generalizado en la sociedad ecuatoriana. Yo creo que esto hay que revertirlo, es decir, hay que revertirlo con planteamientos que signifiquen la coparticipación de la sociedad. Mira, la gente no participa en los procesos políticos, digamos, porque la gente siente de que participa y no vale para nada. Es decir, que esto no implica que lo que se decida colectivamente se aplique, digamos, como política pública. Y en este sentido, esto es lo que hace que no exista participación ciudadana. Si eso fuésemos capaces de alterarlo, evidentemente la gente participaría más, pero la gente tiene que sentir que su vinculación en modelos Tiene algún tipo de participativos, resultado. claro, tiene algún tipo de resultados y compromete. ¿No? Y Ujú. para eso hay formas de hacer cosas. Hay políticas que están haciendo en otros sitios, por ejemplo. ¿Qué pasaría si una iniciativa popular, digamos, generada desde la ciudadanía, obligase, si tuviese el 5% de firmas de un censo electoral, a que eso se debatiese en un gabinete de ministros o en un consejo municipal? No necesariamente tendría que aprobarse, pero el mero hecho de que eso se debata, si no se aprueba, tendrá su coste político. Es decir, Ujú. hay formas de poder hacer, articular o generar medidas que generen más participación ciudadana. El problema de esto es que no es una voluntad política de los políticos ecuatorianos en general, ¿no? Y,